Ya van 2 semanas en las que el renterillo me hace la misma. Hay que ponerse serio. Vamos a hablar de cine religioso, de cine que tiene que ver con la figura de Jesús de Nazaret, y no voy a poner yo aquí a hacer coñas marineras, que las convicciones y las creencias religiosas son muy importantes, y en este caso con películas y una serie de televisión o una miniserie que en su momento se estrenó en cine. Así que, a continuación, lo único que me va a quedar para hacer, en lugar de hacer la coña semanal, es simplemente presentar las películas. No me has dejado otra, Renterillo. Bienvenidos una semana más al canal de YouTube de la Biblioteca Regional. En este caso, con una guía de cine que, por llegar en el día del sábado de Gloria, creo indicado dedicarla a la figura de Jesucristo tal y como se ha representado en el cine en algunas películas. En 5, quizás las más significativas, sobre todo por la forma en la que cada una de ellas ha enfocado la figura de Jesús. Unos casos más canónica, unos casos más desenfadada, en unos casos de una manera actualizada al contexto social y sobre todo musical de la época, y en otros casos tratando de que llegara a nosotros en toda su crudeza. Así que hoy, en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional, vamos a ver 5 versiones, 5 visiones que ha dado la pantalla de la vida de Jesucristo. Año 1977. Aunque originariamente era una miniserie de televisión, en algunos países como en España, se estrena en cines, en 2 partes además. Y estamos hablando del Jesús Nazaret de Franco Zeffirelli, con un reparto plagado de grandes estrellas y sin duda la versión más canónica de la representación de la vida de Jesús que vamos a ver en la guía de cine de hoy aquí en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional. No vamos a empezar por la versión que cronológicamente llegó antes de las 5 que vamos a abordar hoy, pero sí por la que es más canónica, y a partir de ahí nos iremos apartando un poco hasta llegar en la conclusión a una que quizá se toma más literalmente parte del contenido de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento por lo menos. En el año 1977, aunque aquí en España y en otros países se estrenó como película de cine en 2 partes, pero lo cierto es que Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, era en su origen una miniserie de televisión, algo que actualmente está muy de moda, pero que en aquel momento era quizás la única forma de trasladar a la unidad de la pantalla una historia tan larga y además llevada a cabo de una forma pretendidamente buscando la mayor fidelidad a los textos históricos. Y además, desde luego, con un elenco, con una serie de intérpretes variopintos, pero todos de primer nivel. Franco Zeffirelli aborda en Jesucristo de Nazaret la tarea de contar, ya digo, de una manera canónica, de una manera muy sujeta a lo narrado en el Nuevo Testamento, qué es lo que sucede en la vida que se conoce de Jesús en su vida pública. Comenzamos a ver su infancia y, como casi siempre, hay un periodo muy largo en el que nada se sabe de la figura de Jesucristo hasta llegar a su momento de vida pública, a esos escasos 3 años en los que se convierte para algunos en el Mesías. Algunos de los momentos más icónicos que se han visto en la gran pantalla, si no corresponden a esta película, están inspirados en esta película, aunque evidentemente ya se había abordado desde hacía décadas esta figura en el cine histórico, pero lo cierto es que esta es la que cuenta, la versión de Zeffirelli, la que cuenta con un mayor, sobre todo con un mayor presupuesto y un mayor tiempo en pantalla, porque tenemos aquí, ya digo, en cine se estrenó en 2 partes, tenemos tiempo largo y tendido para poder situar todos esos momentos que configuran los iconos de la vida de Jesús como Mesías, cuando está predicando y cuando está, digamos, que haciendo profesión de su fe, está atribuyendo la categoría divina a un ser humano y está sentando las bases de lo que a partir de ese momento, poco a poco, por supuesto, se iría configurando como la religión cristiana. Tendríamos a ese punto de partida en la vida y el predicamento de Jesús. En este caso, ya digo, una película que lo que va tratando de hacer es de una secuencia de la forma narrativamente más asumible, porque sí que es cierto que hay algunos momentos en los que si fuera una historia de ficción,
en el proceso narrativo nos faltarían elementos. Se supone que los cuatro evangelios no son una narración como podría ser una obra de ficción, con lo cual se les puede perdonar a lo mejor esa falta de coherencia en lo que podría ser la curva narrativa, la curva de personaje, pero evidentemente Franco Zeffirelli en Jesús de Nazaret debe cubrir esos huecos y no creo que se le pueda poner ningún pero, salvo eso sí, que no deja de ser una obra muy extensa, una película que a lo mejor en su momento se podría ver como algo casi inasumible cuando no se estaba acostumbrado a una duración tan larga de las películas, pero que quizá precisamente ahora, en un momento en el que incluso hace pocas semanas han estrenado una versión nueva de una película que alargaba el metraje de los superhéroes hasta las 4 horas, no sería tanto obstáculo el poder ponernos ante el Jesús de Nazaret de Zeffirelli y hacer como se podía hacer cuando ya pasó de la pantalla al vídeo, que es ir viéndolo, dándole al pause y recuperando para ser nosotros los que marcamos el ritmo. Procedente del musical, en el año 1973 el director Norman Jewison convierte en película a Jesucristo Superstar, un musical que, por cierto, aquí en España contó con una adaptación, con las letras traducidas, con la voz de Pablo Abraira y una adaptación hecha por el gran Camilo Sesto. Pero hoy de lo que toca hablar es de la versión cinematográfica. Procedente de los escenarios, la obra Jesucristo Superstar llega a la gran pantalla en el año 1973 de la mano de Norman Jewison. En este caso, esta película llega antes que la versión que hemos explicado previamente de la vida de Jesús. Ya digo que no vamos en orden cronológico de estreno de las películas, pero sí en un orden que pues, se va alejando poco a poco de la parte más canónica. Si Franco Zeffirelli con su Jesús de Nazaret trataba de ser riguroso en el respeto a lo que cuenta el Antiguo Testamento, aquí empezamos con que Jesucristo Superstar, ya en el título, nos está añadiendo lo de superestrella y lo está asimilando a un ídolo de rock. De hecho, es un musical que precisamente en el estilo musical bebe mucho de la época de finales de los 60 y principios de los 70, además de la puesta en escena. Y esto es lo que se ve también en esta película, una película que fue muy controvertida en el momento de su estreno, precisamente por eso, por apartarse de los cánones a la hora de narrar una historia, respondiendo a una estética y sobre todo a una música que era la imperante en ese momento y que estaba tratando de actualizar de algún modo la vida, la obra, el mensaje de Jesús, que pudiera ser casi más atractivo, casi más asimilable por las generaciones jóvenes de principios de los años 70. La fuerza, la potencia de algunos de los momentos musicales se mantiene, ya ha pasado medio siglo desde su estreno, pero el trasfondo, el mensaje sigue estando ahí. La vida de Jesús que aparece en Jesucristo Superstar sigue siendo fiel a la que se nos está contando y quizá esto sea una de las mayores virtudes, cómo se puede trasladar el mismo mensaje cambiando un poco la escenografía y desde luego convirtiéndolo en un musical, algo que podía sonar prácticamente a una herejía y de hecho fue controvertido el estreno tanto del musical como de esta película del año 73 de Norman Jewison, pero sin embargo fue un grandísimo éxito, tanto el musical como la película, y es posible que a partir de ahí alguien se pueda llegar a elucubrar si determinados mensajes para que lleguen no puede ser más interesante cambiar la forma en la que nos llegan, la forma en la que el receptor del mensaje lo va a recibir. En este caso, además, hay algunos elementos que tienen que ver con la puesta en escena, con decisiones de vestuario y de decorado, que está haciendo una mezcolanza entre el aspecto, la moda, incluso el vestuario de esa generación hippie que había a finales de los 60 y principios de los 70, pero trasladándolo con una cierta economía de medios y con un cierto minimalismo en la puesta en escena, a lo que se podría identificar como la Galilea de hace 20 siglos. En ese contraste precisamente es donde se encuentra también una de las mayores virtudes de esta película y que posiblemente en algunos casos nos haga pensar que sigue siendo una obra muy moderna, mientras que sí que es cierto que hay algunos momentos en los que se nota demasiado no tanto el paso de las décadas, que también,
sino que determinadas decisiones estéticas que tienen que ver sobre todo con el vestuario o con los pelos a lo afro nos están dejando muy a las claras en qué época se ha rodado esa película y a qué estilo, a qué estética responde. En cualquier caso, lo cierto es que es una película que, ya digo, conserva, si lo queremos ver así, el mensaje original que aparece en los evangelios, pero al mismo tiempo está actualizando la figura porque la está recontextualizando en un momento, en una circunstancia social, política, la década de los, o sea, el principio de la década de los 70 en Estados Unidos, una época plena de protestas, de huelgas, una época contestataria y en la que se puede identificar muy bien la figura de quien se consideraba en su momento como un auténtico revolucionario y de hecho se supone que por eso es por lo que es condenado a morir en la cruz, porque es un revolucionario que como tal es contemplado por la circunstancia política y social del momento. Así que en ese sentido, esa traslación, esa adaptación, ese sacar de un contexto geográfico o visual o decorativo a un personaje y una historia, sigue funcionando si logramos encajarlo con el mensaje que debe transmitir para que quede completamente encajado en la época en la que se sitúa esta nueva forma de narrarnos esa misma historia. Año 1979, una versión a la par irreverente y divertida de un trasunto de un Mesías. Estamos hablando de la vida de Brian. Y desde luego quizá la versión más divertida, no de la vida de Jesucristo, por supuesto, sino de la vida de un Mesías que coincide que nació en el pesebre de al lado y a partir de ahí una vida de confusión que también termina en la crucifixión y que nos ha legado momentos que hoy siguen siendo vigentes. Ya hemos visto la versión más canónica, hemos visto una versión actualizada y desde luego con un fuerte componente musical, una ópera rock, un evangelio rock. Y ahora nos toca ir a la parte desde luego más desenfadada, en algunos momentos también para algunos más irreverente y que ya fue objeto de mucha controversia cuando se estrenó en el año 1979. Hablamos de la vida de Brian, la visión de los Monty Python, no de la vida de Jesús de Nazaret, sino de la vida de Brian, alguien que nació en el pesebre de al lado de donde sí que nació el Mesías. A partir de aquí, en algunos momentos sí que sirve la película para tomarse un poco a coña algunos de los lugares, algunas de las situaciones que recogen los evangelios y es evidente que no es que haya una burla o voluntad de escarnio hacia la figura de Jesucristo, pero sí un poco coger algunas de las circunstancias por las que atravesó y a partir de ahí hacer el chiste, pero con otra persona, que se le confunde con un Mesías. Una época, como otras muchas, en las que parece que surgían Mesías por las esquinas. En este caso, el Brian del título realmente, de hecho, no quiere ser un Mesías, no busca ser un elegido y como tal no tiene un mensaje que tenga una necesidad de trascendencia y desde luego alejado de él cualquier voluntad de que se le considere como alguien divino o redentor. Pero lo cierto es que está situado en el ambiente, en la época, en el momento idóneo para recibir esa acogida por parte de quien está buscando una idea y una luz a la que seguir. La película, dejando aparte esas cuestiones que sí que tienen más que ver con un cierto tono humorístico, tomando como base algunos elementos de los evangelios, pero sigue siendo, como otras muchas películas de los Monty Python, una ácida crítica social, política sobre todo, que hoy día sigue manteniendo una vigencia extraordinaria, además de ser una película hilarante. En cualquier caso, si no se hubiera tomado como excusa, porque evidentemente eso está ahí, la figura, la vida y la obra de Jesucristo para a partir de ahí edificar un discurso humorístico con otro personaje que no es Jesucristo, es decir, no es una sátira sobre Jesús, sino más bien una sátira sobre los adoradores de los Mesías. No sé si quizá eso sería lo más subversivo. No nos estamos burlando de Jesús, nos estamos burlando de algunos que siguen a cualquiera sin pararse a examinar qué es lo que hay detrás realmente. Pero como digo, hay algunos momentos que siguen siendo, al igual que hilarantes, igual de críticos. Ese conjunto de negaciones de qué han hecho los romanos por nosotros. Bueno, además de las vías, además de las conducciones de agua, además del alcantarillado, de la enseñanza, de los puentes, el vino, en fin. Vamos criticando a alguien y resulta que nos ha aportado mucho,
tenemos sobre todo la parte de las facciones políticas, porque de hecho uno de los trasfondos que hay en la vida de Brian es la lucha por la liberación de un pueblo. A partir de ahí también tenemos una ácida crítica a muchos de esos movimientos de liberación, a muchos de esos movimientos por la defensa, por la reivindicación de determinados derechos y a cómo la voluntad del individuo se debe de imponer a los demás. Ese famoso llamadme Loreta, en el que desde luego con 40 años que han pasado desde el estreno de la película, todavía hoy podemos tomar, y de hecho se toma, o bien como meme, o bien como vídeos que se van poniendo en las redes sociales cuando se quiere criticar algunos de los discursos de la actualidad política más vigente. Es decir, que en ese sentido casi diríamos que la vida de Brian sigue teniendo una vocación de permanencia en su sentido crítico que va mucho más allá de la religión y que, aunque hoy algunos digan si la estrenaran hoy se prohibiría, realmente es que en su momento en muchos sitios también se prohibió y casi se condenaba al anatema a los creyentes que iban a verla. Así que en cualquier caso sigue siendo una película con sus toques de subversión, pero necesaria porque el sentido del humor, sin caer desde luego en algunos casos en el ataque, pero el sentido del humor es algo siempre a reivindicar y además nos deja ese final en el que los crucificados son capaces, y quizá esto es un mensaje casi de esperanza religiosa, por aquello de creer en que la vida futura, la vida eterna será mejor, pero esos crucificados cantando felices, él mira siempre el lado brillante de la vida, para algunos se ha convertido casi en un cántico religioso, por lo menos nos quedan estos momentos. En 1988 se estrena La última tentación de Cristo. Para algunos una película que propone casi una blasfemia, como es imaginar cómo habría sido la vida de Jesucristo si no hubiera sido crucificado. Pero si hay que reconocerle algo a su director, a Martin Scorsese, es su profunda convicción religiosa. De hecho, antes de ser director de cine, la alternativa que tenía para su vida era ingresar como seminarista. En 1988 Martin Scorsese dirige La última tentación de Cristo y precisamente, aunque para muchos fue una película casi herética al plantear la alternativa a la vida de un Jesucristo de Nazaret que no hubiera muerto en la cruz y mostrarnos en pantalla ese qué habría pasado de seguir con vida, esa última tentación a la que alude el título procede de alguien con unas convicciones religiosas muy profundas. De hecho, Scorsese, antes de dedicarse a la dirección de cine, estuvo valorando muy seriamente entrar en el seminario y de hecho una película más reciente, Silencio, también aborda el hecho religioso desde un punto de vista muy serio, muy meditado. Así que creo que resultaría frívolo tachar de la película de La última tentación de Cristo, tacharla de película ofensiva, sino más bien es el discurso de una duda que se plantea alguien sobre qué habría pasado. Hay una serie de cómics en Marvel que se llama What If, y si en condicional, que nos cuenta, por ejemplo, y si la araña radiactiva no hubiera mordido a Peter Parker sino a Tony Stark. Y vemos qué es lo que habría pasado con un Tony Stark que además de la armadura tuviera poderes arácnidos. Pues algo parecido es lo que plantea Scorsese en La última tentación de Cristo, y desde el título nos lo está diciendo. Por lo menos veamos qué tentaciones, porque son algunas de las tentaciones que se le ofrecen a Jesús, qué es lo que habría pasado de materializarse alguna de esas tentaciones. Y sí que es verdad que puede ser algún momento un poco demasiado íntimo, pero también hay que contextualizarlo en que estaríamos asistiendo a un momento relativamente común de la vida de alguien de hace 2000 años. Entonces, en fin, ese presentismo hay que tenerlo en cuenta. No deberíamos tratar de aplicar nuestros vestidos morales o éticos o de costumbres de hoy a los comportamientos del pasado, pero eso es lo que nos presenta Scorsese, una visión quizá un poco voyeurística sobre esa tentación que se le presentó a Jesús de Nazaret, y ya otra cuestión es caer o no caer en ella. La película no deja de ser una visión, de nuevo, muy personal de alguien con unas profundas convicciones religiosas sobre las dudas que se plantea. Aquí estaría también el discurso de creyente, porque se supone que crees en la divinidad de Jesucristo o crees que existe un Dios. Si tuvieras certeza no serías creyente, serías sabiente, y parece que Scorsese es eso lo que nos propone en esta película. La duda que puede acometer a alguien
cuando descubre, bueno, ante esta tentación, cómo se habría materializado y qué habría pasado si esa tentación va más allá. En cualquier caso, una película que en algunos momentos se aproxima y es completamente fiel al canon de los evangelios, para a partir de ahí tomar otros derroteros, porque de hecho la creatividad y el contexto en el que el artista, en este caso el creador de la película, sitúa la historia que nos quiere contar, debe apartarse de lo que las escrituras nos han mostrado, para a partir de ahí indagar en un camino y llamarnos a nosotros mismos también a la reflexión. En el año 2004, Mel Gibson estrena La Pasión de Cristo, una visión casi documental en su aproximación naturalista a cómo serían las últimas horas de Jesucristo en carne mortal, tal y como se describen las Sagradas Escrituras, con ese añadido para tratar de dotar de verosimilitud a lo que se nos está mostrando, de recuperar la lengua original, y es así, de esta forma, escucharemos a los romanos hablar en latín y a los judíos hablar en hebreo durante todo el metraje. La última tentación de Cristo, la película de Mel Gibson del año 2004, nos propone un recorrido no en tiempo real, pero sí desde luego muy pegado a los últimos momentos de vida de Jesús de Nazaret. Vamos a ver desde el momento en el que le prenden en el Huerto de los Olivos hasta la descarnada secuencia muy propia de algunas de las películas de Mel Gibson anteriores, en las que había una representación gráfica de la violencia demasiado explícita, pero vamos a ver cómo esa pasión que vive Jesucristo, esa pasión en la que es flagelado y torturado de una manera, ya digo, muy explícita, desde luego no aconsejable para estómagos delicados, nos va dando la dimensión de qué es lo que sufrió el hombre conforme se explica en las escrituras. Y desde luego lo que compone es un recorrido tratando de ser lo más fiel posible a cómo se supone que podrían haber sucedido las cosas, de ser tal y como se nos cuentan en los evangelios. Sí que es cierto que en los evangelios a lo mejor no vemos con tanta crudeza esos momentos que sin duda son los más impactantes de la película, pero también vemos el componente humano. Recordemos, es una película que en su versión original es única para todo el planeta, porque no hay una versión doblada, no es como la típica producción americana que se ha rodado en inglés y en algunos países se dobla y en otros simplemente se subtitula. No. En este caso la película está rodada originalmente con los actores que interpretan a romanos hablando en latín, con los actores que interpretan a un judío hablando en hebreo, y eso es lo que vemos en la pantalla, eso es lo que escuchamos en sus voces, y nos enteramos de lo que están diciendo porque leemos los subtítulos. Es decir, en este caso se nos sitúa en plano de igualdad a todos los espectadores del mundo con un único lenguaje que es común, el que había en aquella época, y que es común ahora para todos los espectadores. Latín y hebreo nos vamos a enterar porque estaremos leyendo unos subtítulos. En algunos casos, los que pertenecemos a países en los que se habla español, francés, portugués, italiano, las zonas donde se habla catalán, valenciano, casi el latín nos resulta más fácil entenderlo y casi nos puede ayudar a recuperar esa pasión porque las lenguas clásicas, el estudio del griego y del latín no se pierda, porque hay algunos momentos en los que casi entendemos lo que están diciendo, porque a fin de cuentas y de alguna manera nuestra propia lengua madre procede de ahí. Pero esa voluntad de regresar a lo original, a lo puro, es quizá lo que está impulsando el modo en el que Mel Gibson nos está mostrando su versión, su visión de esta pasión de Cristo, que desde entonces se ha rumoreado en múltiples ocasiones que habría una segunda parte, evidentemente en la que se nos contaría la resurrección. Pero bueno, eso está todavía por ver que suceda. Conforme va pasando el tiempo, yo por lo menos lo veo más improbable que no imposible. Pero en esta película lo que sí que creo que nos debe llamar a la reflexión es esa voluntad casi naturalista, casi documental, de mostrar algo de lo que nos quedan unos testimonios que vamos a tomarlos como si fueran históricos, y la reconstrucción que se hace, cómo se va destilando lo que van contando los distintos evangelios para tratar de componer con ello una historia coherente. Por cerrar un poco el ciclo, empezamos hablando de la versión más canónica
o una de las más canónicas, de cómo se ha contado en la pantalla la vida de Jesucristo, como era el Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, en el 77, y ya han tenido que pasar años hasta que en el 2004 haya por lo menos esa misma voluntad de respeto casi literal a lo que muestran las escrituras, como es el caso de la pasión de Cristo. Sí que es cierto que recortado a un episodio, quizá el más importante, ya digo, las últimas horas de vida de Jesús entre nosotros, y con esos momentos que son quizá tanto los más dramáticos como también hay que reconocerlo los más agradecidos en el cine, y sobre todo en el caso del cine de Mel Gibson, alguien que, como digo, ha tenido en muchas películas esa voluntad de mostrarnos en toda la crudeza posible el efecto de la violencia sobre el ser humano, y en este caso quizá era también necesario trasladar con dureza esas imágenes si lo que quieres es trasladar ese mensaje de que este señor padeció y finalmente murió por nosotros, por todos los hombres. Si ese es el mensaje que se quiere trasladar, se supone que es el mensaje de la parte final de los evangelios, en esta película desde luego Mel Gibson lo consigue, y ya luego queda al arbitrio de cada uno creer si esto sucedió, si no sucedió, o en cualquier caso si se debe tomar como modelo. Como hemos visto, 5 formas muy distintas, 5 formas muy diferentes de trasladar una única vida, un único personaje y una única historia a la gran pantalla.